Perfecto. Bueno, hoy es día 7 de junio, como primer miércoles del mes de junio de todos los años, se celebra el Día Nacional del Donante. Se celebra el Día Nacional del Donante, en el cual pues todas las asociaciones de trasplantados queremos rendir un sincero homenaje a los donantes de órganos y a sus familias. Como motivo de esto, pues vamos a leer un pequeño manifiesto que hacemos en conjunto todas las asociaciones de trasplantados de Aragón, en coordinación con la coordinadora autonómica de trasplante, la doctora Raquel. No hay mejor palabra que generosidad, con mayúsculas, para expresar lo que sentimos hacia esos donantes anónimos y la esperanza que para otras personas puedan continuar viviendo. Asimismo, debemos resaltar lo importante esfuerzo de los profesionales sanitarios y humanitarios españoles que han afrontado esta crisis mundial y han seguido luchando para que las donaciones no decaigan en nuestro país. La donación de órganos se rige por la solidaridad internacional, lo que garantiza que todos los pacientes tengan las mismas posibilidades de encontrar algún donante, vivan donde vivan. Pero queremos destacar la solidaridad que demuestran día a día todos los aragoneses que nos permiten mejorar los datos de donaciones año tras año. Queremos reiterar nuestras felicitaciones y generosidad a informarse del resto de la población que un sencillo acto puede salvar la vida de otras personas. Por ello, queremos el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células agradecer la solidaridad y generosidad de la sociedad española, que convierte a nuestro país en referente mundial en la donación de órganos. También queremos felicitar a la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, por su intenso trabajo, ya que ha logrado mantener los índices de donaciones. En el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que tiene lugar cada primer miércoles del mes de junio, tenemos como objetivo ofrecer un homenaje a todos los donantes y a sus familiares y recordar a la sociedad que las donaciones de órganos sólidos, tejidos y células salvan cada año miles de vidas y contribuyen a mejorar la calidad de vida de un sinfín de pacientes. España es líder de donación de trasplantes y el sistema se ha constituido en un modelo de cohesión nacional. Somos el país con mayor tasa de donación de todo el mundo y los datos nos permiten evaluar un año más el liderazgo mundial de nuestro país en donación y trasplante de órganos. De esta manera demuestra la gran capacidad resolutiva del sistema sanitario español, que ha sido capaz de seguir mejorando sus resultados a pesar de vivir unos años especialmente difíciles. Nuestro modelo de funcionamiento es un ejemplo para imitar que, disculpad, nuestro modelo de funcionamiento es un ejemplo que hace que se esté implantando en una gran parte del mundo. Las donaciones se realizan de forma altruista, siendo cubierto el proceso desde el punto de vista económico por el Sistema Nacional de Salud, lo que hace que tengamos más oportunidades de obtener. Sí. Está conectado con el móvil. Sí. La tecnología, disculpad. Antes con el reloj de cuerda no pasaban estas cosas. En fin. Las donaciones son realizadas de forma altruista, siendo cubierto el proceso desde el punto de vista económico por el Sistema Nacional de Salud, lo que hace que tengamos más oportunidades de obtener un trasplante en caso de necesidad. Desde nuestras asociaciones de pacientes queremos reiterar nuestro compromiso por reforzar el sistema público de donación de trasplantes y preservar los principios éticos de altruismo y solidaridad sobre el que se asienta. Queremos también ensalzar el acto de generosidad, que es la donación, y el regalo que ello supone. Una segunda vida, una segunda oportunidad. Por ello, el tema de este año es multiplicar el valor de tu vida. Hemos de poner en valor tanto a las personas que han donado sus órganos como a todos los profesionales que dedican su labor a través del trasplante.
Como asociaciones de pacientes que firmamos este manifiesto, trabajamos continuamente difundiendo y divulgando a los ciudadanos cuáles son los requisitos para ser donante y creemos que es imprescindible seguir fomentando la solidaridad, porque cada día hay más personas que necesitan ser trasplantadas para seguir viviendo. La sociedad tiene que ser consciente de esta realidad para hacer donantes y poder salvar vidas, por lo que es necesario continuar trabajando en las tareas de sensibilización a la población en general para que se involucre en este objetivo. Asimismo, queremos dar las gracias a los españoles por su enorme generosidad, a los científicos, a los hospitales, a las administraciones y a la Organización Nacional de Trasplantes por su acción, dedicación y esfuerzo. Os invitamos que el día 7 de junio, Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, reflexionéis sobre donación y os hagáis el carnet de donantes de órganos en cualquiera de nuestras mesas informativas, acudiendo a cualquiera de nuestras asociaciones. Muchas gracias. Las asociaciones que participamos en este día somos Alcer Ebro, Alcer Huesca, Alcer Teruel, Asociación Aragonesa de Enfermos Trasplantados de Corazón Virgen del Pilar, Asociación de Enfermos Trasplantados Hepáticos de Aragón, Asociación de Donamelva de Aragón, Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística, Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Como todos sabemos, y bien ha dicho Javier, el día 7 de junio se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que tiene como objetivo ofrecer un homenaje a todos los donantes y a sus familiares y ensalzar el grandísimo acto de generosidad y altruismo que es la donación. España es líder mundial de donación y trasplante. Somos el país con mayor tasa de donación por millón de población de todo el mundo. Y eso es posible gracias, por un lado, a nuestro sistema sanitario y, por otro, a la enorme generosidad de los donantes y sus familiares, que en un acto sencillo salvan vidas de otras personas. Como bien ha dicho Javier, al donar estamos otorgando una segunda oportunidad. En definitiva, estamos otorgando una segunda vida. Y a continuación os voy a presentar los datos de actividad del primer semestre de Aragón. Bueno, en este primer semestre ha habido un total de 23 donaciones, 19 procedentes de donante cadáver y 4 donaciones procedentes de donante renal vivo. En cuanto a la distribución de las donaciones, pues en el 44% de los casos ha sido como consecuencia de muerte encefálica y en el 39% de los casos de donación en asistolia. Y en un 17% ha sido procedente de donante renal vivo. Decir que en el caso de la donación en asistolia, pues bueno, vemos que en el 100% de los casos se ha realizado mediante las técnicas de perfusión osmotérmica abdominal y que prácticamente, bueno, pues la donación en asistolia y la donación en muerte encefálica se está igualando. Probablemente a final de año pues veremos que las cifras son las mismas, ¿no? En cuanto a la distribución de los donantes por hospitales, pues bueno, en el Hospital Miguel Servet ha habido un total de 15 donantes, de los cuales 4 han sido donantes renales vivos. Luego ha habido 7 donantes en el Hospital Lozano Blesa y un donante en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. De estas donaciones, de estas 23 donaciones, ha dado lugar a un total de 43 trasplantes, de los cuales 28 eran de trasplante renal, de los cuales 4 eran procedentes de donante renal vivo. Ha habido 13 trasplantes hepáticos y 2 trasplantes cardíacos. Un poco por dar alguna pincelada, en cuanto a los datos, decir que en el caso de los trasplantes hepáticos, pues ha habido un aumento de la actividad de alrededor del 18% con respecto al año pasado. Sergio Blanco, hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Laura Hernández de Copenhague. Bueno, en cuanto al intercambio de órganos, decir que bueno, el intercambio de órganos siempre ha sido muy importante para el mantenimiento, el intercambio de órganos de las comunidades siempre ha sido muy importante para el mantenimiento de los programas de trasplante.
Ese intercambio de órganos se hizo más patente y se evidenció más la importancia durante el periodo de la pandemia, en la que vimos que gracias a este intercambio de órganos pues, se pudo seguir manteniendo la actividad trasplantadora en las distintas comunidades. Este año, de las 23 donaciones habidas, se han generado un total de 32 órganos, de los cuales 8 se han enviado a otras comunidades autónomas y Aragón ha recibido un total de 15 órganos. En cuanto al perfil de los donantes, pues bueno, decir que un 84% de los donantes han sido hombres y un 16% mujeres. Si vemos el perfil de las donaciones procedente del donante renal vivo, pues bueno, esto se iguala un poco y entonces hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. En cuanto a la edad, decir que la edad media es alrededor de los 67 años y la distribución etaria pues es la que vemos aquí a continuación. En un 22% de los casos, los donantes están en la franja etaria de 46 a 60 años. Y decir que en el 33% de los casos son mayores de 71 años. Esta cifra es mayor que el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, en la cual era el 12%. Y esto lo que nos indica es el envejecimiento de nuestra población. Y pues vemos que año a año cada vez tenemos más cifras de donantes pues más añosos. Pero aún así, bueno, son donantes efectivos. En el caso de las causas del fallecimiento, pues bueno, en un 37% ha sido como consecuencia cuando los pacientes no han podido superar hemorragias cerebrales o accidentes isquémicos cerebrales. En un 16% ha sido como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos. Es decir, que en un 11% ha sido como consecuencia de accidentes de tráfico. Vemos que ha habido un pequeño incremento con respecto a los datos del año pasado en cuanto a los accidentes de tráfico. El año pasado fue alrededor de un 5%. En cuanto a los años de vida ganado, pues bueno, como hemos dicho antes, habían generado 32 órganos en Aragón y esto ha hecho pues, bueno, que haya habido un total de 531,5 años de vida ganados en los pacientes trasplantados con este número de órganos. 91,6 han sido años de vida ganado en otras comunidades, pero con pacientes que han recibido órganos en nuestra comunidad autónoma. Y en el caso de Aragón, ha sido un total de 439,9 años de vida ganado con órganos de nuestra comunidad. A continuación vamos a dar unas pinceladas también de lo que sería la donación y el trasplante de tejidos. En el caso de la donación de tejidos, decir que ha habido un total de 34 donantes de tejidos. Esto supone un incremento del 18% con respecto a la actividad del año pasado. En cuanto a la distribución de estos donantes por hospitales, bueno, pues decir que ha habido 18 donantes de tejidos en el Hospital Universitario Miguel Servet, 14 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y 1 en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y otro en el Hospital Rollo Villalonga de Zaragoza. En cuanto al implante de tejidos, pues bueno, estos 34 donantes que ha habido han dado un total de 174 implantes de tejido osteotendinoso y 68 de tejido corneal. En cuanto a los datos de donación y trasplante de células, bueno, decir que durante este periodo ha habido un total de 71 donantes de médula inscritos y en cuanto a los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, decir que en nuestra comunidad durante este primer semestre ha habido un total de 19 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos, 7 en el Hospital Universitario Lozano Blesa y 12 en el Hospital Universitario Miguel Servet. Luego, en este mismo hospital también ha habido un total de 3 trasplantes haploidénticos, es decir, que este programa de trasplantes se puso en marcha a principio de año en este centro, y luego 5 trasplantes de progenitores hematopoyéticos alogénicos emparentados. Luego también se han realizado 8 inicios de búsqueda para realizar trasplante alogénico no emparentado en otras comunidades autónomas, porque aquí en Aragón carecemos de programas de trasplante. Y nada más. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna duda. Sobre esto último que ha dicho, de los trasplantes poyéticos. Sí, ¿a qué se refería el programa nuevo que se ha puesto en marcha? Sí, a ver, este año se ha puesto en marcha el programa de trasplante haploidéntico.
La diferencia entre un trasplante haploidéntico y un trasplante halogénico emparentado es que en el caso del halogénico emparentado, pues el donante es 100% compatible con el receptor. Y en el caso del haploidéntico, pues simplemente es compatible en un haplotipo de HLA, ¿de acuerdo? Entonces son para determinados casos de trasplante. ¿Cuánta gente hay aquí en Aragón en lista de espera y de ellos cuántos son niños? A ver, en estos momentos tenemos 2 pacientes pendientes de trasplante cardíaco, luego tenemos 95 pacientes en lista de espera de trasplante renal y tenemos también 9 pacientes en lista de espera de trasplante hepático. En el caso de los niños, hay que tener en cuenta que en Aragón no tenemos programa de trasplante de órganos sólidos para niños. Entonces, las cifras son un poco aproximadas. Es decir, que este año, en este tiempo, se han realizado 2 trasplantes hepáticos. Uno creo recordar que ha sido cardíaco y otro trasplante creo que ha sido hepático. Exacto, los trasplantes hepáticos. Y los niños que hay en lista de espera en estos momentos, ya digo que la lista de espera, como los pacientes no se pueden trasplantar aquí, la digo un poco de memoria, creo que quedan otros 2 niños de trasplantar, ¿de acuerdo? Creo que uno es renal y otro es floral. Un hepático y un renal, fuera de nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Porque en nuestra comunidad no hay trasplante, no hay ningún trasplante de órganos sólido pediátrico. La historia de Mali en Los niños residentes en Aragón, pero como en nuestra comunidad no hay trasplante infantil o trasplante pediátrico, tienen que ser trasplantados en otras comunidades donde tienen más experiencia para realizar estos trasplantes. Sí, que se tienen que trasplantar en otras comunidades. Sí. Y uno renal. Sí. Y hay otra niña, bueno, hay otro paciente pediátrico también pendiente de un trasplante cardíaco. 3 en total. El perfil de los donantes puede ser habitual que haya muchos más hombres que mujeres. ¿Es por la causa del fallecimiento? Sí, generalmente en el caso de las donaciones de renal vivos, normalmente he de decir que suele ser más mujeres que hombres o similar, ¿de acuerdo? Este año, por ejemplo, ha sido un 50% hombres, 50% mujeres. En el caso de los donantes renales, o sea, los donantes fallecidos, normalmente hay un mayor incremento, es mayor el porcentaje de los pacientes hombres. Ha hablado de 23 donaciones en el primer Donaciones de órganos. De órganos, ¿eso en comparación con el año pasado es más? ¿Menos? Pues en cuanto a las donaciones de órganos, de acuerdo, ha habido un ligero descenso con respecto a los datos del año pasado, un descenso de alrededor del 12%. Si lo comparamos con el 2021, el incremento es del 35%. ¿De acuerdo? Lo que sí que está claro que estamos por encima de niveles de pandemia, ¿vale? Si nosotros hablamos de donación de tejidos, en este caso, pues vemos que ha habido un incremento de alrededor del 18% con respecto a los donantes del año pasado. Bueno, esto un poco lo que implica es que ha habido pues numerosos donantes comunicados, ¿de acuerdo? Pero que por distintas causas pues no han podido llegar a ser donantes efectivos de órganos, ¿de acuerdo? Sí que han sido de tejidos, pero no han sido en parte, muchas veces pues, puede ser por distintas causas, por el mayor envejecimiento del número de los donantes, por otras causas son por contraindicaciones médicas y por negativas familiares. Si tuviera que hacer un perfil medio del donante, ¿cuál sería? ¿Nos lo puede resumir? Un perfil medio del donante, bueno, pues se trata de un donante con una edad media, lo que he comentado antes, de alrededor de 67 años, ¿vale? Que en la mayoría, en un 37% de los casos, han fallecido por enfermedades cerebrales, ¿de acuerdo? Por hemorragias cerebrales o por accidentes isquémicos cerebrales, ¿de acuerdo? Y que en un 87% de los casos, 84% de los casos, perdón, han sido hombres. Y decir, pues eso, que en un 33% de los casos estos pacientes tenían, eran mayores de 71 años. Lo que, como he comentado, pues indica un poco bueno, el envejecimiento de nuestra comunidad.
Y la mayoría no son personas que hayan comunicado previamente que querían ser donantes, sino personas a las que la familia accede en esa situación. A ver, en realidad muchas de las personas lo han comunicado mediante lo que sería el carnet de donante, pero el carnet de donante carece de una validez legal, ¿de acuerdo? El carnet de donante lo que hace es testimoniar la voluntad de querer ser donante, pero ¿qué pasa? Que nosotros hacemos el carnet de donante en un momento dado y hemos podido cambiar de opinión. Entonces, para eso lo que se hace en la práctica habitual en España, ¿de acuerdo? Aunque haya una ley de presunta que se dice que todo el mundo somos donantes, a no ser que digamos lo contrario, lo que se hace en la práctica habitual es preguntar a los familiares, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, como digo, esas personas tienen un carnet de donante que han dicho que sí que querían ser donante, pero se pregunta siempre a los familiares, no vaya a ser que hayan cambiado de opinión durante ese periodo de tiempo, porque entendemos que los familiares van a respetar la voluntad del ser querido, del allegado que en estos momentos acaba de fallecer. Y normalmente, pues lo que hacemos es, pues bueno, lo que dice la familia, pues es lo que hacemos. Sobre la lista de espera que le preguntaba la compañera, ¿cómo es la relación con el año pasado? Similar, ¿de acuerdo? En el caso de, creo recordar esto, lo estoy diciendo de memoria, ¿de acuerdo? En el año pasado creo que había solo un trasplante cardíaco, pero bueno, la verdad es que he hecho uno y dos, quiero decir, no hay es muy poca diferencia. En el caso del trasplante hepático, sí, es más o menos la misma, pero lo que sí que llama la atención es que el año pasado, si no recuerdo mal, en este periodo de tiempo había habido 8 trasplantes y en este año ha habido un total de 13 trasplantes y aún así la lista de espera es prácticamente la misma. Con lo cual, pues eso nos indica que ha habido muchos pacientes que se ha puesto en lista de espera, aunque se haya trasplantado más, ¿de acuerdo? Porque vemos que la lista de espera con respecto al año pasado no ha variado prácticamente, con lo cual pues ha habido más pacientes incluidos en lista de espera. Y la lista de trasplante renal es que la verdad año a año tampoco varía mucho, pues hay años, el año pasado creo que recordar que fueron 100 pacientes, este año 95 y suelen ser más o menos, o sea, las listas de espera más o menos suelen ser las mismas. Y en cuanto a las siguientes donaciones, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Sí, ha habido un descenso, un discreto descenso con respecto a las cifras de donación de órganos del año pasado, un descenso de alrededor del 12%. De órganos, ¿de acuerdo? Si hablamos de tejidos, lo que comentaba, ha habido un incremento. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, un poco eso, lo que hemos comentado, ¿no? Nosotros este año lo que hemos visto es que ha habido un incremento, ¿de acuerdo?, en pacientes, en donantes comunicados, ¿de acuerdo? Es decir, en pacientes que querían ser donantes, pero que por distintos motivos al final no han llegado a ser donantes válidos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando hablamos de donante, del número de donaciones, son las donaciones válidas de órganos y de tejidos, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos los donantes comunicados a los pacientes que han querido ser donantes, este número es un poquito superior al año pasado, ¿de acuerdo? Pero por distintos motivos, como he comentado, o bien por contraindicación médica, muy añosos, porque tienen diferentes patologías médicas, o por negativa familiar, pues al final no han podido ser donante de órganos. En algunos casos, realmente en 11 pacientes no han podido ser donante de órganos, pero sí que han podido ser donante de tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, pues eso, que a veces cuando hablamos de donantes, pues claro, el número de donantes efectivos efectivamente sí que, a la redundancia, sí que ha bajado un poquito con respecto al año pasado, ha disminuido, pero no así el número de donantes comunicados. Pero que, bueno, debido a las características de nuestros pacientes, pues no han podido llegar a ser donantes efectivos de órganos. ¿Podrían recordar su nombre, apellido y el cargo con el que les presentamos? Sí. A ver, en mi caso yo soy Raquel Montoyo Alvé, que soy la coordinadora autonómica de trasplantes. Yo soy Javier Arredondo, soy presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantes Hepáticos de Aragón. Pero vamos, represento a todos los compañeros de las asociaciones que tenemos voz única en este día, que lo que de verdad celebramos es que por los donantes, vamos, que son los verdaderamente importantes. Si no hubiera donantes, no estaríamos ninguno aquí. No estaría la doctora Raquel Montoyo como coordinadora, no existiría la ONT y, por supuesto, muchísimos de nosotros no existiríamos tan siquiera. Gracias.
Gracias. Sí, eso. Os recordamos que mañana, mañana es el Día Nacional del Donante de órganos, tejidos y células. Hay mesas informativas en diferentes hospitales, en diferentes sitios, ¿de acuerdo? En las que estarán las distintas asociaciones de pacientes. Sí, a la conferencia. Porque es que hablan con ella, porque habla con ella varias veces, pues no se conocen nada así. Que hace poco le escuché también para ya les he dicho que hasta luego. llamar a